Ya estamos de regreso en Noticias 24. Ha generado rechazo unánime, por supuesto, el asesinato de un trabajador forestal y producto de las graves heridas recibido, como le decía yo, falleció en el Hospital Regional de Temuco este trabajador que recibió un impacto de bala en su cabeza. Esto en la comuna de Lumaco. Estamos hablando del segundo Catril Neculqueo. Otros dos trabajadores resultaron heridos en este mismo hecho. Queremos conocer más detalles de este nuevo atentado y para eso estamos con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, a quien le damos las gracias por responder nuestro llamado. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, partir, fiscal, entregándonos la última actualización que tenga usted de estos hechos, ¿no? Hechos que empiezan a ocurrir a partir de las 9 de la mañana, donde iban cerca de 30 trabajadores forestales. Ahí se produce este ataque, ¿no? Efectivamente, los antecedentes que hemos logrado recabar hasta el momento indican que se trata primero de un grupo de trabajadores forestales de origen mapuche que venían desde la región del Biobío, que tenían como destino final incluso la misma región, pero tenían que pasar por la región de la Araucanía, dado que los caminos más cortos para acceder al lugar de trabajo estaban tomados y no se permite el libre tránsito por ese sector. Ellos salieron aproximadamente a las 6 de la mañana de su lugar de origen y cerca de las 8 de la mañana fueron emboscados y atacados por un grupo de personas que dispararon directamente en contra de los ocupantes del vehículo en el que se desplazaban. Estos son trabajadores de la empresa CMPC, ¿no? Bueno, son trabajadores contratistas que estaban prestando servicios para esa empresa, pero no son trabajadores que dependan directamente de esa empresa forestal. Esto es una dinámica que se repite mucho en los ataques que se producen en la Araucanía. Normalmente se invocan como justificación, me parece absolutamente condenable de todas formas, pero como justificación que se están atacando a empresas forestales, multinacionales, empresas grandes, pero eso no es así. Normalmente las víctimas son trabajadores, muchos de origen mapuche, son pequeños empresarios que prestan servicios para estas grandes forestales y ellos son los que se ven más afectados por los hechos de violencia tan recurrentes de la Araucanía. Ahora, fiscal, de acuerdo a lo que se ha logrado establecer, esto ocurrió recién durante la jornada, falleció uno de los trabajadores, hay otro que permanece bastante grave porque tiene un impacto de bala en la zona de la mandíbula, un tercero ya fue dado de alta. ¿Hubo oportunidad para que estos trabajadores descendieran del bus? ¿Se le disparó directamente a matarlos, como es el caso? ¿Cuál es la dinámica de los hechos por lo que ustedes han logrado establecer hasta el momento, habiendo transcurrido solo horas de los ataques? Bueno, como lo indicaba, los trabajadores salieron muy temprano desde su lugar de origen, 6 de la mañana, el trayecto es bastante largo que tienen que realizar, aproximadamente a las 8 de la mañana se registra este ataque. La mayoría de los impactos balísticos están por el sector del el costado derecho del bus. Los trabajadores se desplazaban con las cortinas cerradas de este bus, presumiblemente estaban durmiendo a esa hora, y el bus estaba ocupado por aproximadamente unas 25 personas. Los testimonios que hemos logrado recabar dan cuenta de que se producen inmediatamente una serie de impactos sin ninguna advertencia, no había tampoco cortes de camino que normalmente están asociados a una indicación o una advertencia de un ataque posterior. En este caso no hubo nada de eso, sino que directamente un ataque en contra de la cabina del bus. Tampoco hay disparos hacia el chofer, sino que hacia los costados del bus, principalmente en el costado derecho, como lo indiqué. La evidencia balística que se ha logrado levantar desde el sitio del suceso al menos indica que se utilizaron 3 tipos de armamento. Hay unas calibre 12, calibre 9 y también, como en otros hechos, se ha logrado recuperar evidencia balística que indica el uso de fusiles. O sea, escopetas, fusiles y pistolas, por lo que usted está diciendo. Sí, ahí, como le indiqué, hemos levantado evidencia calibre 12, que corresponde a escopeta. Escopeta, 9 milímetros, pistola. Claro, y un fusil de calibre 7.62. Que eso ya es, perdón, 7.62, eso ya para que la gente lo entienda, eso es armamento de guerra. Así es. Ahora, fiscal, hay una diferencia en los hechos de violencia que han ido ocurriendo en el último tiempo. Me gustaría que usted nos ayudara a esclarecer un poco, a arrojar un poco de luz sobre esto. No es primera vez que se ataca a trabajadores de empresas forestales, pero lo que había ocurrido en otras oportunidades es que se les hace bajar de la máquina y típicamente se quema el bus, por ejemplo. En este caso, o está el camino cortado, o primero se dispara al aire para producir un efecto, si usted quiere, de disuasión o cualquier cosa. Acá estamos hablando de una dinámica que es distinta. Acá se dispara directamente al bus donde iban trabajadores, sin oportunidad de que ellos pudieran descender de la máquina. Fue directamente atacar a matar. Bueno, efectivamente eso es así en este caso, pero lamentablemente no corresponde a un hecho aislado.
lo que hemos constatado en el último tiempo es un incremento sustancial de la violencia. Yo le puedo indicar que el año pasado, por hechos de violencia rural, fallecieron 6 personas, 6 homicidios, y en lo que va de este año, del 2022, ya registramos 7. Es decir, en menos de 6 meses se Ya se ha superó. superado la cantidad de ataques contra la vida. En el último año y medio, si consideramos todo el 2021 y lo que va de este año, 2022, hay un total de 13 personas que han fallecido producto de acción de terceros en hechos de violencia rural. Y en los años anteriores, el número era de 11. Es decir, en un año y medio se ha superado la cantidad de homicidios por hechos de violencia rural en los últimos 20 años. Me parece que es una cifra decidora, muy preocupante, toda cuenta de la peligrosidad del fenómeno, del aumento además en la violencia y de el cambio. Ya no estamos hablando de ataques que se realicen contra bienes, sino que Contra ataques personas. que directamente se hacen en contra de las personas y muchas veces de manera indiscriminada, como lo que ocurrió también hace unos días atrás en la Ruta 5 Sur, donde hay un trabajador también, un chofer de un camión que está todavía en una condición bastante delicada. Ahora, fiscal Garrido, ¿cuántas personas se estima que participaron de este ataque? ¿Cuántos tiros se percutaron para tener una idea de si esto es una emboscada, de si es un grupo pequeño, si hay una coordinación? Porque efectivamente usted nos da cuenta de al menos 3 tipos de armas distintas. ¿Cuántas personas se estima que están detrás de este ataque? Bueno, la información que hemos recabado hasta el momento no nos permite precisar cuántas personas participan en este ataque al bus. Solo tenemos indicaciones por el momento, podemos sacar algunas conclusiones a partir de los hallazgos balísticos y de los impactos que registra el bus donde se desplazaban los trabajadores. El hecho de que ocurriera a primeras horas de la mañana, que los trabajadores además se encontraran durmiendo, presumiblemente cuando comienzan los disparos, y según los testimonios que hemos recabado es así. El chofer también actuó de una manera muy rápida, rápidamente se alejó del lugar y cambió su dirección, se dirigió hasta el campamento San Óscar, donde hay una facción de carabineros y que les prestó la protección correspondiente y las primeras ayudas. El destino de ellos era el sector de Puerto Choque, no originalmente el campamento San Óscar. Ahora, fiscal... Eso evitó que se produjeran mayores consecuencias. La verdad es que por el número de impactos que registra el bus, la dirección que tenían estos impactos, el armamento que se utilizó, uno podría pensar de que el resultado, el desenlace fatal, fue menor dentro de lo que se podría haber esperado. La verdad es que fue muy, muy grave. Podrían haber otras personas que haber resultado lesionadas gravemente o haber perdido la vida también. Fiscal, bueno, usted da cuenta de 3 tipos de armas distintas. ¿Qué cantidad de impactos de este tipo de armamento recibe el bus? Para tener una idea de qué cantidad de gente hay, porque lo que se ha logrado periciar hasta el momento, porque usted dice que se levantó evidencia balística en el lugar, más los testimonios de las personas. Sí, bueno, eso nos indica que podrían ser por lo menos 3 personas, pero creemos que por la forma de actuar, como se ha verificado en otras ocasiones, posiblemente el número es mayor. Evidentemente no se trata de una acción fortuita, es una acción que está preparada. Nosotros hemos hablado de una emboscada porque no hay ninguna advertencia previa, se espera el paso del bus y se le ataca directamente al sector donde se encuentran los trabajadores. Además es un bus que no tiene indicación de quiénes son los ocupantes, no tiene señas visibles según lo que nosotros hemos podido recabar como información desde el trabajo en el sitio del suceso. Y esperamos contar con más antecedentes en las próximas horas. Se trata de un sector aislado, donde es necesario concurrir también con apoyo de personal especializado, de carabineros, para que los peritos puedan trabajar en el lugar con tranquilidad. Y normalmente el trabajo en el sitio del suceso va a demorar un tiempo más y esperamos entonces en el curso de las próximas horas también contar con mayores antecedentes. Fiscal, en función de los hechos ocurridos, de la descripción que usted nos da, una emboscada, no una acción fortuita, no menos de 3 personas, evidentemente, una cantidad indeterminada de impactos de bala y un actuar casi de madrugada. ¿Cuáles son las diligencias que el Ministerio Público está realizando a partir de estos hechos? ¿Hay, por ejemplo, levantamiento en la escena de este crimen que permita atribuir o ir detrás de una línea de investigación por sobre otra? Bueno, en estos casos lo más importante es el trabajo que se realiza en el sitio del suceso, la información que se pueda recabar desde ahí.
tanto a nivel pericial, planimétrico, fotográfico, como también balístico, es lo que va determinando algunas líneas de investigación que nos puedan arrojar algún resultado. Normalmente son investigaciones de largo aliento, son investigaciones complejas, pero creemos que en otras investigaciones donde hemos contado con equipos especializados permanentes de Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos logrado salir de esta etapa inicial de incertidumbre y establecer líneas de investigación que nos han permitido incluso imputar a algunas personas. Eso es lo que hay que realizar en este caso. Está trabajando la Fiscalía de Alta Complejidad, el fiscal jefe directamente está incluyendo algunas gestiones, pero también en estrecha coordinación con el fiscal territorial de la misma zona, que corresponde a la Fiscalía de Traiguén, para poder avanzar cuanto antes en la determinación de quiénes son las personas que están detrás de este ataque. Fiscal, además de lo grave que es este hecho, del incremento que usted nos señala, que en los últimos 18 meses se ha superado los hechos de violencia de 20 años, una cifra muy impresionante. También ver que en estos primeros meses del año ya hay más víctimas, víctimas fatales producto de la violencia rural que durante todo el año anterior. Esto se da en el marco de la vigencia del estado de excepción que está rigiendo en la zona. ¿Había patrullaje militar o patrullaje de carabineros en esta ruta en lo particular? No se trata de un sector donde, o de trabajadores que hayan contado con una medida de protección. Estos eran trabajadores que se desplazaban de una región a otra, que realizaban trabajos en predios que están ubicados en el límite entre la región de la Araucanía y la región del Biobío. Pero perdón, pero sí es dentro de la región del Biobío, ¿es dentro de las provincias que está bajo estado de excepción o no? Sí, pero son sectores aislados, no están dentro de los caminos principales, no había una custodia especial para este grupo de trabajadores. Ellos acuden posteriormente a un sector que está aproximadamente a 5 kilómetros del lugar donde fueron atacados, donde había un resguardo de carabineros y son los que prestan la primera ayuda y el primer auxilio a los trabajadores afectados. Pero no ocurre esto dentro de una zona bastante aislada, digamos, lejana, de un acceso complejo, y no había patrullaje en ese momento, en ese lugar específicamente de personal del Ejército. Ahora, fiscal, teniendo en cuenta la dinámica de los hechos que ustedes investigan en la Araucanía, también la Fiscalía del Biobío, estos hechos de violencia y el incremento de los mismos, hay estado de excepción vigente. Durante buena parte del último tiempo del gobierno del presidente Piñera también hubo estados de excepción que se fueron renovando y sin embargo el delito, los componentes que tenga esto, sea terrorismo, sea grupos narcos, sea lo que sea que hay detrás de estos hechos de violencia, va mutando. Entonces, efectivamente, hoy día hay destacamentos militares y reforzamiento de la presencia policial en las rutas principales. Sin embargo, esto ocurre muy lejos de una ruta principal. ¿Es efectivo entonces el resguardo que se pretende dar con este estado de excepción desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía? ¿Usted lo ve desde el punto de vista de los resultados efectivos o habría que revisar esta medida? Bueno, lo que yo le puedo decir con el análisis de las cifras que incluso dimos a conocer hace un par de semanas y en el análisis que ha realizado la Fiscalía, es que el estado de excepción provoca desplazamientos de determinados hechos de violencia hacia los sectores que están menos resguardados. Eso es uno de los fenómenos que hemos constatado. Y en la especie, y en lo que ocurrió específicamente el día de hoy, el fenómeno es similar. Se concentran hechos de bastante violencia en lugares distintos de los que ocurren habitualmente y que hoy día cuentan con mayor presencia tanto de carabineros como de efectivos del Ejército. Tiene que ser investigado en sí y son hechos distintos, pero son 4 los grupos que están hoy día armados en la zona, porque típicamente es lo que se decía en el último tiempo, ¿no? Que hay 4 fracciones muy radicalizadas, vinculadas de una u otra manera a reivindicaciones mapuche, pero nosotros hoy día recibíamos recién información, por ejemplo, la CAM deslindando toda responsabilidad de participación en estos hechos, y ellos volviendo a decir que no atacan personas, sino que infraestructura, máquinas, en fin, y sin embargo uno dice, bueno, ¿quién está entonces detrás de esto? ¿Cuáles son los grupos que está investigando la Fiscalía la Fiscalía de la Araucanía en lo concreto que puedan estar detrás de este y otros hechos de violencia? Bueno, hay varios grupos que se identifican, que reivindican algunas acciones de violencia, algunos con más permanencia y otros que hablan de organizaciones de resistencia territorial o ORT. Nosotros tenemos algunas agrupaciones que están plenamente identificadas, pero nos interesa avanzar también en la desestructuración de estos grupos, pudiendo determinar las personas que conforman y que participan en cada uno de los atentados para poder hacer las imputaciones correspondientes.
La verdad es que las dinámicas que se producen también son variables. Muchas veces reducirlo esto a que existen solo estos grupos, que son las únicas personas que cometen delitos, la verdad es que nos parece que es una simplificación del problema. Hay fenómenos delictuales que explotan o que tienen manifestaciones muy violentas justamente a raíz del control que ejercen estos grupos, el control territorial y la expulsión del Estado de determinadas zonas. Y así entonces que hechos que pueden aparecer como de delincuencia común, pero que se realizan con mucha violencia, se pueden ejecutar al alero precisamente de la ausencia del Estado en determinados sectores, como por ejemplo... Estamos con Roberto Garrido, el fiscal de la Araucanía. Se pierde momentáneamente la señal, pero lo vamos a retomar de inmediato. Lo último que alcanzó a decir, y retomamos la comunicación de inmediato con el fiscal Garrido, por supuesto, es que puede haber más actores que los típicamente esperables. Es decir, podría haber fenómenos de delincuencia común, muy violenta, por cierto, que al amparo de la ausencia del Estado, en lo concreto en algunas zonas, naturalmente deriven en hechos de violencia de estas características. Me avisan, por favor, si que efectivamente tenemos al fiscal Roberto Garrido, pero ¿qué cosa nos ha entregado como antecedentes? Que al menos hay 3 tipos de armas que se han utilizado. Escopeta, 12 milímetros, un fusil 7.65, que es ese armamento de guerra, y munición 9 milímetros, que podría ser, por ejemplo, pistola semiautomática. Una cantidad indeterminada de disparos que termina con la muerte de este trabajador forestal Juan Segundo Catril Neculqueo, un trabajador de 66 años, padre de 4 hijos, que iba rumbo a esta labor forestal cuando pierde la vida. Fiscal Roberto Garrido, ahora sí, retomamos la conversación para preguntarle en el fondo lo que usted estaba diciendo. ¿Puede haber más actores tras estos hechos de violencia que los obvios o esperables, ¿no? Usted dice, en estas zonas donde cuesta que el Estado llegue a garantizar el orden, el libre desplazamiento, la seguridad de las personas, podría haber fenómenos delictuales o bandas que, aprovechándose de este contexto, también estén actuando, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nosotros hemos detectado. Existen algunos grupos que están identificados, que normalmente reivindican las acciones en las que participan, pero sus integrantes perfectamente pueden actuar no al alero de estas organizaciones y pueden cometer delitos utilizando la preparación que tengan y además el acceso al armamento con el que cuentan estas mismas organizaciones. Y eso permite entonces la expulsión del Estado de determinadas zonas y el control territorial que pretenden ejercer estas agrupaciones, la comisión de delitos de diferente clase, por ejemplo, los asociados a la ley de drogas. Por ejemplo, que eso es un tema. El narcotráfico ha aumentado de manera bien relevante en el último tiempo en las regiones de la Araucanía y el Biobío, concretamente en 2 provincias del Biobío y una zona muy relevante de la Araucanía. También el robo de madera. La Corma ha dado alerta al respecto, diciendo que aquí el robo de madera en los últimos 2 años ha crecido casi un 300%. Y el volumen ya se acerca a los $200 millones al año. Entonces, es un volumen de negocios demasiado grande para que sean solo 4 grupos vinculados necesariamente a causa mapuche que estén detrás de esto. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Sí, efectivamente. Este es un fenómeno que se financia, que se justifica incluso por los recursos económicos a los que puede acceder. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el robo. Cuando hablamos de robo de madera, la verdad que puede ser un poco equívoco. Estamos hablando de robo de bosques, ¿ya? Lo que hay hemos detectado también, grupos que se dedican a realizar faenas forestales y a explotar bosques completos. Entonces, se trata de un negocio no menor, no se trata de pequeños hurtos o robos de madera con fines de subsistencia, sino que de verdaderos emprendimientos criminales. Fiscal, antes que se nos vaya el tiempo, hay una suerte de imputación que se ha hecho durante algún tiempo de eventual presencia de grupos vinculados a organizaciones internacionales, porque evidentemente usted nos describe un tipo de armamento que tiene que ser ingresado al país de manera irregular. Arma de guerra, 7.65, eso no es arma que se le robe a particular en sus casas. ¿Se ha podido detectar en alguna de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Araucanía presencia de grupos extranjeros o vínculos con grupos extranjeros, o esto es solamente delito local, bandas dedicadas al narcotráfico, bandas dedicadas al robo de madera u otro tipo de delitos? Bueno, yo creo que es responsable para la Fiscalía de la Araucanía hablar de los antecedentes con los que cuenta en una investigación y con los que puede finalmente realizar una imputación. Y en ese sentido me parece que hay que ser muy claro en que no hemos formulado ninguna imputación en contra de ciudadanos extranjeros o no hemos detectado tampoco origen
de un tráfico de armas desde el extranjero directamente a la Araucanía. Existen sí investigaciones donde se ha detectado, por ejemplo, desde la República Argentina, el ingreso de armas hasta nuestro territorio, u otros en el norte del país, pero no sabemos si directamente están relacionados con el armamento que se utiliza en la Araucanía. Bien. Eh, Sí, antecedente muy importante que nos ha entregado, fiscal. Antes que se nos vaya el tiempo, no se puede establecer la cantidad de personas vinculadas eventualmente a este hecho, pero sí más de 3 por el tipo de armamento que se utiliza, ¿no? Sí, en el último, en el atentado que estamos Sí. conversando, en el ataque al bus de trabajadores, por lo menos deberían haber sido por lo menos 3 personas, pero creemos que por la dinámica del mismo y por lo que hemos observado también en otro tipo de atentados, deberían ser un grupo un poco mayor de personas. Bien, pues fiscal Roberto Garrido, le queremos dar las gracias por compartir con nosotros los antecedentes que tiene hasta este momento el Ministerio Público sobre este grave hecho que termina con la vida de un trabajador forestal de 66 años, padre de 4 hijos, que iba rumbo al trabajo de madrugada cuando es emboscado, como usted ha dicho, este bus. Fiscal, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.